M18 de rugby masculina con el profesor Rafael Torres. Le damos la más cordial bienvenida, profesor. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Tengo 59 años en este momento y me inicié en el rugby cuando tenía 11 años. Yo soy argentino, de la ciudad de Tucumán, Argentina. Bueno, ahí yo me inicié cuando tenía 11 años a jugar al rugby y desde ese momento estoy muy ligado a este deporte. Y estoy como profesional a partir del año 2000 trabajando en clubes en los últimos 10 años en ciudades y también en países. Llegamos a Perú porque la Federación Peruana de Rugby hizo un acuerdo con la Unión Argentina de Rugby, que es cabeza de serie de América, y en ese contexto es que estamos acá colaborando con el desarrollo del rugby de esta nación. Profesor, ¿qué tan difícil fue digamos, que la acogida que viene el Perú en el tema de rugby? Sabemos que en Argentina es un deporte que tiene bastante acogida, ha tenido bastantes logros. ¿Cómo encontró una situación similar aquí en Perú o algo totalmente diferente a lo que sigue en Argentina? Bueno, lo que es lógico, ¿no? Encontré lo que es lógico en la diferencia. O sea, no tenemos ningún parámetro comparativo desde el hecho de que Perú, los años que tienen el rugby son totalmente distantes de los años que tiene Argentina. Hay clubes en Argentina que ya están cumpliendo 120 años y esos son caminos transitados y creo que Perú los debe transitar. Y lo que estamos haciendo nosotros es ayudarlos a que lo transiten de la mejor manera, lo más rápido posible y que puedan así llegar a cumplir sus anhelos y sus aspiraciones. Profesor, ¿cuáles son las metas que tiene usted como entrenador de esta selección peruana? Bueno, más que metas, creo que tenemos objetivos a corto plazo, tenemos objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. Los objetivos son hoy literalmente bastante menos de lo que podríamos esperar si es que tendríamos la posibilidad cierta de tener un grupo de jugadores que hayan empezado a jugar a su corta edad. El jugador que hoy está en la selección nacional del 18 es un jugador que en su gran mayoría tiene 2 o 3 años jugando al rugby y eso no deja de ser algo importante al momento de poner los objetivos. Así que nuestros objetivos están puestos en mejorar día a día la performance de esos jugadores. Esta selección juvenil tiene ya el año pasado ha jugado, no son los mismos chicos porque los que han jugado el año pasado el sudafricano ya se quedaron fuera del rango de edad. Estos chicos son de clubes que militan en la Federación Peruana de Rugby y son de complejos en donde la Federación Peruana de Rugby ha hecho acciones de rugby. Son chicos que son hoy el resultado de la masificación que está teniendo el rugby en Perú y eso nos tiene alegría porque realmente en Perú se está promoviendo el crecimiento de este deporte y lo estamos viendo. En este momento el 70% de este equipo se ha iniciado en los complejos polideportivos en donde nosotros hemos llevado el rugby, a difundir el rugby y se han quedado jugando. Entonces eso es muy importante. Nosotros en este momento estamos en un periodo en donde estamos igualando hacia arriba. O sea, estamos tratando de igualar hacia arriba. Entonces toda la motivación está puesta en los 40 jugadores que entrenamos. Nosotros estamos hoy con el mensaje que todo se puede. Hoy estamos con el mensaje de que los sueños se pueden transformar en objetivos. Y a ese mensaje se lo estamos tirando todos los días
a todos los chicos que forman parte de esta preselección. ¿Usted cree que a la par del tema físico, estratégico, también se tiene que trabajar a la par el tema psicológico? Creo que en el Perú son de los países en que se tiene que trabajar mucho en lo que es el aspecto psicológico en el deporte, y creo que en el rugby también no pasa la excepción. Sí, yo creo que es muy difícil que un jugador de alto rendimiento no esté bien sustentado psicológicamente. Es muy difícil. O sea, un jugador, nosotros los entrenadores entrenamos cerebros, porque los músculos obedecen lo que manda el cerebro. Entonces, nosotros tenemos claro, los entrenadores, que lo que estamos entrenando permanentemente son cerebros, y esos cerebros emanan órdenes. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que la parte mental, psicológica, es la más importante, es posible que nos equivoquemos. Porque te vuelvo a repetir, nosotros entrenamos cerebros. Cerebros que después dan orden a los músculos y a las acciones. Profesor, ¿cuántas horas de entrenamiento requiere este lindo deporte? ¿Cómo es una sesión de entrenamiento normal de rugby? Bueno, depende del escenario, depende de las necesidades. El entrenamiento de rugby tiene que ver con los objetivos planteados, con la competencia que tengas y con el nivel en donde vas a jugar. Porque vos podés tener un equipo de club que te alcanza con entrenar martes y jueves y jugar de todos modos bien, porque todo el espectro de clubes entrenan martes y jueves. Pero cuando vos vas a jugar un campeonato sudamericano con naciones que entrenan todos los días, tenés que entrenar todos los días, porque si no la diferencia es muy grande. Pero entonces, digamos, como usted menciona, esto se adecua a los escenarios, a los posibles escenarios que uno puede enfrentar. Exactamente. Profesor, digamos que desde que usted tomó esta nueva cama de jugadores de rugby, porque usted menciona que los del año pasado ya superaron la valla y no pueden estar aquí, ¿cómo ha visto la evolución de estos chicos? Usted tomó un cierto punto y cree que el nivel se ha elevado de manera potencial. Yo llegué a Perú para trabajar en todo lo que es el desarrollo del alto rendimiento y estoy a cargo ahora de la selección M18 y creo que lo que se está logrando con los chicos es un cambio de paradigmas en los modelos de pensamiento que tienen ellos respecto del deporte, que nos parece lo más importante en este momento. O sea, ese deporte que para ellos en algún momento era el divertimento o la parte social de su vida, se está transformando en querer ser mejores y en querer ser cada día mejores. Entonces, esa entrega que están teniendo los jugadores, lógicamente tiene resultados. O sea, las mediciones que nosotros hacemos, las hacemos cada 2 meses. Una pregunta un poquito más personal. Usted comentó que su primera experiencia en el rugby fue a los 11 años. ¿Desde qué edad cree usted, digamos que ya un poco más profesionalmente, es recomendable empezar la práctica de rugby? Mira, nosotros entendemos que la práctica del rugby tiene que empezar a los 7 años. ¿Por qué tiene que empezar a los 7 años? Porque hay un periodo que nosotros denominamos periodo de latencia, en donde el niño empieza a mirar otras situaciones a partir de los 7 años, en donde empieza a mirar entornos, a donde empieza a mirar otras personas en autoridad que no son los papás, que pueden ser los entrenadores y maestros, se empiezan a vincular, empiezan a ver gestos y empiezan a incorporar gestos. Nosotros entendemos que esa es la edad entre 7 y 12 años, es la edad ideal para iniciar, es la edad ideal. Es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros estamos convencidos de lograr cosas importantes porque lo hemos tenido como experiencia. Entonces te puedo decir que entre 7 y 12 años, cuando más cerca de los 7 esté, es mucho mejor, para que podamos incorporar en ellos todo lo que es necesario para que él como jugador, en el vínculo con la pelota y en el vínculo con el rival, pueda tener exactas ejecuciones, que son lo que perseguimos en este tiempo nosotros con los chicos.
nos lleva un poco más de tiempo porque justamente no traen incorporado de antes los gestos y las destrezas. Profesor, ¿cuáles son los tres principales valores o aspectos que tiene que tener un jugador de rugby para ser considerado como bueno o excelente? Principalmente físicamente apto para el deporte. Que eso lo quiero explicar. En el rugby hay posibilidades para todos. Pueden jugar los gorditos, pueden jugar los flacos, pueden jugar los altos y los bajos. Son todos físicamente aptos. Mentalmente fuertes también es importante, y moralmente sanos. Esos son los tres valores que yo creo y que estoy convencido que tiene que tener un jugador de rugby. El rugby es un deporte, digamos que relativamente poco conocido en el Perú. Poca gente suele interesarse mucho en esta disciplina. ¿Qué problemas trae esto? Sí, es un problema en la calidad, porque a mayor cantidad, mayor capacidad de selección. Hay más opciones, digamos. Hay mucho más opciones. No es lo mismo elegir puesto por puesto entre 20 puestos que entre 5 puestos. O sea, si yo tengo 12 clubes o 15 clubes para elegir, tengo a lo sumo 2 puestos por club. Si tengo 15 clubes, tengo 30 jugadores en un puesto. Y para elegir de 30 es mucho más fácil elegir de 100. ¿Cómo es su día de juego? ¿Cuál es ese rugby un poco más estético que usted predica? El más estético, por decirte, es con jugadores con muy buenas técnicas, jugadores que tengan muy buenas destrezas, o sea, con jugadores que puedan dar un pase casi cara a cara con el rival, con el jugador que cuando está cayendo pueda desprenderse de la pelota y caiga en manos de algún jugador que la pueda seguir llevando hacia adelante. Que podamos, digamos, mostrar señuelos en la defensa y poder salir a los canales que están desocupados. Que la pelota cada vez que se detenga salga rápidamente y se ponga en juego rápidamente. O sea, me parece sumamente positivo, aparte sumamente lindo para ver un rugby así, que un rugby de contacto, que se detiene permanentemente. Creo que esa sería la diferencia que te podría explicar. O sea, cómo jugarlo, y hay que jugarlo el concepto del juego. El concepto del juego dice que hay que avanzar, continuar y conservar. Estamos hablando de la pelota. Usted dirige la selección M18, digamos que es un paso previo a la que es la selección mayor. ¿Nos puede comentar a su llegada al Perú, que ha sido hace poquito tiempo, si ha encontrado, digamos que le han mencionado los jugadores que integran la selección mayor? ¿Ve usted algún potencial de esta selección para poder llegar a clasificar a algún torneo internacional? Bueno, claramente en el Seven, que es el deporte olímpico, los objetivos están muy claros, están planteados para que Perú esté en los Juegos Olímpicos del 2019 con el rugby. Ya están planteados. Sí, están planteados. O sea, está planteado que Perú esté en el 2019. Usted le contratado para que digamos que entregue esa nueva generación también, claro, aporte también. Nosotros estamos trabajando, en Perú, la Federación Peruana de Rugby está trabajando con esto hace tiempo, con las niñas, con los adultos, siempre pensando en participar en el 2019, en los Panamericanos. O sea, nosotros tenemos el apoyo incondicional del Comité Olímpico para eso. O sea, estamos trabajando, digamos, la modalidad Seven, que es el deporte olímpico rugby, tiene como objetivo llegar al 2019. Profe, ya casi para cerrar, ¿por qué cree usted que recién en esas Olimpiadas de Río 2016 se ha integrado lo que es el rugby como un deporte olímpico? Sí.
¿Por qué crees que sea eso? Bueno, estaba en algún momento, no me pedía que te diga los años porque Claro. no me acuerdo, pero el rugby estuvo en algún momento y ahora el problema es que tenían que hacer una determinación si era el 15 o era el 7, entonces se determinó que era el 7 y ahora con el 7, bueno, somos olímpicos, ya mucho de la historia no sé, pero creo que podríamos pensar de que haber tenido esta pelea durante muchos años de nuestro deporte olímpico, haberlo conseguido, realmente para nosotros es un gran triunfo de que podamos estar en el deporte olímpico. Profe, para cerrar, ¿podría ser una invitación a todos los jóvenes que, digamos, no están tan metidos en este deporte, pero sé que es un deporte muy interesante? ¿Podría decirle algo a ellos, a motivarlos a que vengan a practicar también este deporte que interesa selecciones? Sí, la verdad que me gustaría poder contarles mi experiencia de jugador de rugby. Adelante. Y por qué no planteárselo de la misma situación. Yo, gracias al rugby, entendí la amistad desde otra perspectiva. Gracias al rugby entendí que el rival no es un enemigo, sino un amigo que juega con otra camiseta. Gracias al rugby entendí que cuando tengo un error puedo en el próximo segundo hacerlo mejor y mejorarlo. Con el rugby entendí que puedo ir siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Con el rugby entendí que tener la pelota en la mano es una gran responsabilidad y eso son los valores y los talentos que todos los seres humanos tienen. En una palabra, hay muchas cosas que yo tenía o que tengo como razón por jugar al rugby, porque la verdad que es un deporte que en mi vida ha sido una escuela para vivir, ha sido una forma de vivir. Entonces, por eso es que les invito a todos y a todas, o a todas y a todos, los jóvenes de Perú que prueben este deporte porque realmente tiene cosas espectaculares que le pueden dar a su personalidad, hasta a su familia, un modelo de pensamiento que haga que en este siglo, en donde todo está dado vuelta, puedan tener claridad absoluta sobre qué es lo que quieren, pero por sobre todo, qué es lo que somos como seres humanos y como personas. Así que bueno, esa es mi invitación. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo, un gusto haber conversado con usted y un saludo, le transmito un saludo de toda la familia del podio. Bueno, muchas gracias al podio y la verdad les deseo mucho éxito, que tengan mucho éxito con este programa que tienen y ojalá con el rugby podamos seguir siendo parte del podio.